Un sábado de idea del Señor, será bueno que cantemos los himnos número 32, 288, 235, a cargo de la maestra Julia. Muy bien, hermanos, vamos a cantar como acostumbramos los primeros tres himnos, así sentados como estamos en el último de lo que nos vamos a hacer.
arrodillaremos y oraremos a Dios. Gracias, nuestro Dios, por lo bueno que eres con nosotros, porque sin duda alguna has apartado este día en el cual nos podemos gozar, podemos deleitarnos en lo que tú creaste, las cosas perfectas que tú has dado, que nos has regalado para que nos regocijemos en ellas. Gracias porque, Señor, de alguna forma en este día podemos relajarnos, podemos convivir con nuestros seres amados, con nuestros compañeros, con nuestros amigos. Permite que si es tu voluntad, nuestro Dios, podamos pasarnos bien regocijados con todo. Ayúdanos a entender cada momento de ti, límpianos de toda maldad. Gracias porque es el momento en que podemos depositar nuestras cargas, nuestros pecados, en el cual también podemos agradecerte por tantas bondades y por tantas bendiciones que tú nos otorgas a cada uno. Gracias te damos por todo esto. En esta hora especial en la cual el pastor Pantoja tendrá esta bonita predicación, que tú puedas ungirle con tu Espíritu Santo, para que todo lo que él diga sea exactamente lo que necesitamos. Gracias te damos por el día en el cual pasaremos la luz. Permite que tu Espíritu Santo se apodere de nuestras mentes, de nuestros corazones, para que podamos, Señor, ser un ejemplo para el pueblo de Dios. Gracias por todas las cosas. En Jesús lo pedimos. Feliz sábado, buenos días. Sin duda alguna, todo lo que Dios nos da es bendición para cada uno de nosotros. Y la mejor manera que nosotros podemos agradecer a Dios por esas bendiciones es devolviendo lo que a Él le pertenece. Invito a los diáconos que pasen al frente a tomar su lugar. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas de esta mañana. Tenemos el rostro y vamos a orar. Señor, agradecidos estamos contigo esta mañana porque nos permites venir, Señor, a alabarte, nos permites también terminar una semana laboral y en esta hora, Señor, vamos a dar los diezmos ofrendas. Eso es porque tú nos bendices en cada momento, cada día y en cada instante. Queremos devolverte lo que te pertenece, Señor, así que tú puedas seguir bendiciéndonos en la mañana. Bendice también a las personas que no estén el día de hoy aquí en la iglesia, en la universidad. Que tú, Señor, estés con ellos y acompaña a su familia. Gracias por todo y te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
texto bíblico que dice: si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, y le será dada. Santiago 1:5. ¿Ustedes ya tuvieron que tratar algunas situaciones difíciles? ¿Qué hicieron para encontrar la solución? La historia de hoy muestra que necesitamos usar la inteligencia que Dios nos da para resolver un problema. Ya vimos que la familia de Elena era bien grande. Además, el papá y la mamá tenían 8 hijos. Elena era la menor con su hermana gemela Elizabeth. La familia Harvard no era rica y todos tenían que trabajar para ayudar, a pesar de tener solo 7 años. La tarea de Elena era cuidar de Bossy. En inglés, Bossy quiere decir algo que parece a alguien que manda. ¿Qué animal les parece que era Bossy? Levanten la mano. Muy bien, era una vaquita marrón. Todas las tardes Elena tenía que buscar a Bossy para enseñar. A la vaca le gustaba Elena y siempre la saludaba frotando su cabeza grande y peluda contra la mano de la niña. Pero esta tarde, cuando Elena fue a buscar a Bossy al hogar, no la encontró. ¡Bossy!, gritó Elena. ¿Dónde estás? La niña comenzó a descender la colina para ver si la vaca estaba bajo el patio. Ven, Bossy, ven. Pero ella solo escuchaba el eco de su voz como respuesta. Ningún mugido. ¿Dónde estará Bossy? Elena comenzó a preocuparse. Bossy, por favor, ¿dónde estás? De repente Elena oyó un mugido bien débil y distante. La niña corrió en la dirección de donde venía el sonido, llamando como siempre por el nombre de la vaquita. ¡Oh, pobre Bossy! Estaba con las patas enterradas en el barro. Literalmente estaba en un pantano y no podía salir sola. Elena comenzó a pensar rápidamente ¿qué podría hacer para sacar a la vaca de ahí? Ella ya había oído hablar que cuando un animal se muere, más se va enterrando. Entonces Elena tuvo una idea. Tomó un manojo de pasto como este que tengo aquí y estirándoselo todo lo que podía para no caer en el barro, se lo dio a la vaca. Bossy apreció el pasto fresquito y se quedó mirando a su dueña, esperando más. Enseguida le ajustó más, pero esta vez no se lo alcanzó a la boca, sino se lo colocó a cierta distancia, para que el pesado animal intentase alcanzarlo. Fue una idea muy inteligente. ¿Saben por qué? Porque la vaca se esforzó tanto para alcanzar el pasto que consiguió salir del pantano. Así Elena salvó a Bossy del pantano. Su padre quedó muy admirado cuando supo que Elena había hecho. Elena también se sintió feliz porque sabía que Dios le había dado sabiduría para resolver esta situación. ¿Saben, niños? Que Elena aprendió desde temprano que podía depender de Dios para resolver cualquier problema. Y siempre que tenía una tarea difícil para hacer, buscaba sabiduría de Dios y siempre le ayudaba. Dios también desea que usemos la inteligencia que nos dio. Al final, para todos los problemas siempre hay solución. Pues vamos a repetir otra vez el texto bíblico. Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente
Voy a dar lectura libremente, ustedes por favor sigan la cabeza. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Palabra de Dios. Feliz sábado para todos. ¿Cuántos están agradecidos con Dios esta mañana? Damos gracias a Dios porque nos da la bendición de estar aquí reunidos en su templo para estudiar juntos la palabra de Dios. La última vez que tuve la oportunidad de estar aquí para predicar fue el miércoles 22 de octubre del año pasado. Y hablábamos de lo que había sucedido históricamente ese día en lo que conocemos como el Gran Chasco. Y vimos que era necesario esta situación porque estaba profetizado y porque Dios tenía un plan especial para la iglesia, que era precisamente el surgimiento de la iglesia adventista del séptimo día como el remanente de Dios. En otras palabras, estudiamos a lo largo de la Biblia cómo proféticamente hablando se cumple en la historia el surgimiento de la iglesia adventista como remanente. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Y ahora vamos a entonces hacer una continuación. Vamos a mirar ahora entonces este título, el rostro de Jesús en la profecía de Daniel 7 y 8, lo que realmente sucedió en 1844 y que los adventistas antes de esa fecha no comprendieron, iniciaron a comprender después, de hecho el siguiente día, y ahora seguimos estudiando y seguimos comprendiendo. Vamos a estudiar rápido. Aquí tengo todos los pasajes que vamos a usar, algunos anotados, otros no, pero sería útil que ustedes lo vean en su Biblia, de manera que podamos estar participando de esto. Así que esto es de gran importancia para nosotros. Esta es la razón por la cual Cristo no ha venido todavía. La razón por la cual lo seguimos esperando es algo de lo que vamos a estudiar hoy, lo que realmente sucedió en 1844. ¿Están listos? Entonces vamos a Daniel, capítulo 7 para empezar. ¿No trabajaron? Yo tengo otro allí en mi mochila, si me lo pasan, por favor. Vamos a Daniel, capítulo 7. El control es para atrás, cuando estaba allá arriba. En Daniel 7, 1 al 8 nos habla de las 4 bestias. No vamos a leer todos los versículos porque quiero ir rápido, solo me quedan hasta las 11 de la mañana hoy. Así que vamos a ir rápido. ¿Se acuerdan? Las 4 bestias eran asuntos extraños. ¿Qué tenemos que saber de estas bestias? Hay algo que quiero que sepamos hoy en relación con esto. Podríamos tener un seminario de 2 horas de cada una de estas, pero hay algo que quiero que sepamos todos en relación con estas bestias. En primer lugar, aquí está. Lo primero, quiero que sepamos esto. Mateo 24:31, bueno, antes dice que estas bestias salen de la mar y están en los 4 vientos de la tierra. ¿Qué significan estas cosas? ¿Se puede o no se puede? Si no se puede, déjalo, así le voy pasando. ¿Ya? Ok. Las 4 bestias subían del mar, y están en los 4 vientos de la tierra. Vamos a ver qué significan estas cosas. ¿Sí? Mateo 24:31 nos dice que los escogidos de Dios vendrán de todos lados. Los escogidos de Dios vendrán de los 4 vientos. Un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, los 4 vientos significan extremos, los extremos de la tierra. ¿Vamos bien? Pero hay algo más todavía. Jeremías 49:36 dice que los 4 vientos del cielo son los 4 puntos del cielo. Y los 4 puntos del cielo, en la rosa de los vientos, ¿cuáles son? Norte, sur, este y oeste. Entonces, cuando la Biblia dice los 4 vientos del cielo, se refiere a toda la tierra. Las bestias entonces surgen de la tierra. Las bestias no son divinas.
las bestias son terrestres, son asuntos humanos. Hay que diferenciar entonces entre los asuntos celestiales y los asuntos humanos. Las bestias son asuntos humanos, el profeta lo explicó. Son reinos, y la condición de estos reinos es que son reinos humanos. ¿Vamos bien? Son reinos humanos, son reinos terrestres. ¿Qué más tenemos ahora en relación con los cuatro vientos y con el mar? Apocalipsis 17:15 interpreta qué es el mar, qué es el agua, qué es esto, qué representa. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y qué cosa. Así que las bestias salen de todos los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es un asunto terrestre y es un asunto global, es un asunto de globalización. ¿Vamos bien? Pero no de todos los pueblos, no de todas las naciones, sino de algunos nada más. Miremos de cuáles. El Antiguo Testamento nos ayuda a comprender, Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿A qué mar, a qué agua se refiere? ¿A todo el mundo? No, se refiere al mundo impío. Entonces, ¿de dónde salen las bestias? De todo el mundo, ciertamente, de todas las naciones, tribus, lenguas, pueblos. Así como el mensaje de los tres ángeles debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, las bestias están en toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque son reinos humanos, y no solamente son reinos humanos, son reinos paganos, son reinos impíos. ¿Vamos bien? Son reinos impíos. Ahora, ¿qué más tenemos entonces en relación con este asunto? Versículo 5 nos presenta al oso. Y vamos más adelante. Después tenemos un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. ¿Se van acordando de las bestias? Luego de esta bestia, también muy fea, tenemos otra, una espantosa y terrible, más fea todavía. Una bestia espantosa y terrible, peor que las otras, indescriptible. Y nosotros como adventistas, y no solo los adventistas, hemos identificado estas bestias. De esta última bestia surge un cuerno pequeño, ¿no es cierto? Y ahora entonces, esto es simplemente preliminar para que nosotros vayamos avanzando en lo que queremos. Se han identificado, no solamente nosotros, sino otros cristianos han llegado a la conclusión de que la primera bestia, el león, representa al reino de Babilonia, y entonces el oso, alzado más de un lado con 3 costillas, representa el reino de Medo-Persia, y entonces Grecia está representado por el leopardo de 4 cabezas y 4 alas. Esto es en Daniel, capítulo 7. Y ahora viene la bestia espantosa y terrible que representa el imperio de Roma. Lo que vamos a hacer más adelante es interpretar quién es el cuerno pequeño. Lo vamos a hacer más adelante en un momento más. Ahora, algo interesante aquí, me llama la atención que todos estos acontecimientos proféticos, Daniel constantemente está diciendo, estuve mirando. Cuando Daniel refiere esta expresión de cualquier otra manera, estuve mirando, estaba viendo hasta que, estuve mirando, significa que tenemos que poner atención, porque hay un movimiento en la interpretación, hay un movimiento en la escena que Daniel está viendo. Es como decir, hey, pongan atención, en inglés, behold, pongan atención, atentos aquí, estuve viendo. Es para que nosotros pongamos más atención en el cambio de escena de la profecía que se nos está dando. Así que Daniel está viendo aquí la escena de las bestias, que las bestias son reinos terrestres y paganos, ¿se acuerdan? Hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su rostro llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente, y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pensemos esto. Estamos como Daniel viendo las bestias, asustados. Imagínense un león saliendo del agua, y ese león tiene una cara bastante fea, unas garras bastante feas, unos colmillos bastante feos, y viene y está casi por comérselo. Y luego viene el oso, y luego viene el leopardo, una cosa extraña, 4 cabezas y 4 alas, y luego una bestia espantosa y terrible que desmenuza todo, que come carne. ¿Usted no estaría asustado? Daniel estaba asustado, pero ¿saben qué? Daniel estaba mirando eso. Y entonces estuvo mirando hasta que su visión cambia y comienza a ver unas
11. Yo entonces miraba. Después de ver la escena del anciano de días, otra vez yo miraba. Su vista es desviada nuevamente a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Ahora miremos entonces las tres escenas. Primero Daniel está viendo las 4 bestias. Luego mira al anciano de días y luego regresa a las bestias. Vamos cronológicamente cómo vamos siguiendo este asunto. Porque es importante. Es importante por lo que viene al final. Daniel está tan preocupado de las bestias que de pronto se está olvidando de la escena del anciano de días. Y a veces nosotros estamos tan preocupados en minucias que nos olvidamos de lo que está sucediendo hoy mismo. Y eso es lo que vamos a destacar más adelante. Versículo 13. Miraba yo otra vez en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía ¿quién? ¿Venía quién? Uno como hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Algo interesante aquí, hacemos una pausa. ¿Se acuerdan qué representan las bestias? ¿Representan qué? Representan los pueblos, los reinos de todas las naciones, la globalización, representa todo. Pues entonces, cuando el Hijo del Hombre aparece, le es dado el reino que las bestias reclaman para sí. Las bestias dejan de tener ese reino global y el reino global pasa al Hijo del Hombre. Ahora seguimos. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vamos entonces a la interpretación de estas cosas. Primero, tenemos esta escena. Vamos a recapitular. 4 escenas. Primero Daniel está viendo las 4 bestias. Después mira al anciano de días. Luego vuelve a mirar a las 4 bestias. Y luego entonces mira la venida del Hijo del Hombre. Y entonces vamos a ver los personajes de estas escenas para ir interpretando cada uno de ellos. Primero, ¿quién es el anciano de días? Vamos a la Biblia para ver quién es ese anciano de días que se sienta en su trono, que está sentado en su trono. Isaías 6 dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de la había serafines, cada uno tenía 2 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Quién es el que está sentado en el trono en esta visión? Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos. Ahora entonces vamos formándonos una idea de quién es el anciano de días que está sentado en el trono en Daniel capítulo 7. Pero vamos a otro versículo, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y otros. Después tuve una visión. He aquí una puerta estaba abierta en el cielo, y aquella voz que había oído antes como de trompeta, que hablaba conmigo, me decía: sube acá, escuchen, sube acá al cielo, y te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Al instante caí en éxtasis. Vi que un trono estaba erigido en el cielo. Esto es importante. Es exactamente lo mismo que está sucediendo en Isaías 6 y en Daniel 7. Y uno sentado en el trono. Uno sentado. Uno no es simplemente uno la idea del singular, sino es la idea de la deidad. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Está implicando una idea de Dios. ¿Pero quién es? Versículo 5. Del trono salían relámpagos y fragores de tronos delante del trono. Arden 7 entonces de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Entonces está relacionado con ese uno que es Dios. Versículo 8. Al final dice: Santo, 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 Señor Dios, ¿qué cosa? Entonces nos vamos formando una idea de quién es el que se sienta en el trono. Todavía el 9 dice que el que se sienta en el trono es el que vive por los siglos de los siglos, el eterno, el que vive por los siglos de los siglos, el eterno. El eterno es el nombre de Yahvé, es el nombre de Dios. Lo que dice Isaías 6, Yahvé Sebaot, versículo 10. El que está sentado en el trono es adorado porque vive por los siglos de los siglos. Nuevamente está sentado aquí en el trono. Y el que está sentado es Señor y Dios nuestro, y es digno porque es el creador del universo. Amén. El que está sentado en el trono, entonces podemos definirlo claramente. Elena G. de White también escribió: así se presentó la visión del profeta el
día grande y solemne cuando los caracteres y las vidas de los hombres pasarán revista delante del juez de toda la tierra. El anciano de días, ¿quién es? Dice. ¿Quién es? Es Dios. Es Dios el Padre. Así que vamos armándonos esta figura. En la visión de Daniel capítulo 7, el Padre, el anciano de días, está sentado en su trono. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Entonces hablemos del otro elemento, el trono de Dios, porque es allí donde se sienta el Padre. Se sienta en el trono. Vamos a ver qué es y para qué está sentado allí. Proverbios 28, miren. El rey se sienta en el trono del juicio. Con su mirar disipa todo mal. ¿Dónde se sienta el rey? ¿Dónde se sienta? En el trono de juicio. Pongan atención, aquí está sentado el rey en el trono de juicio. Pero tenemos Salmo 9:4. Porque mantienes mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono y has juzgado con justicia. Entonces estos dos textos nos dicen que el trono de Dios es un instrumento ¿de qué? Es un instrumento de juicio. El trono de Dios es un instrumento de juicio. ¿Qué más tenemos que saber del trono de Dios? Jeremías 3:17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Eterno, y todas las naciones vendrán a Jerusalén a honrar el nombre del Eterno. Nunca más andarán según la dureza de su malvado corazón. ¿Qué tenemos que aprender de este versículo? El trono de Dios es el lugar de donde procede el juicio. Aquí se le llama así a Jerusalén, pero no solamente a Jerusalén literal, que así tendría que ser, pero también a Jerusalén celestial, que es lo que podemos estudiar en otra ocasión esto. Así que Dios se sienta en el trono para juzgar. El trono es el lugar de donde procede el juicio. Isaías 66:1. El Eterno dice, Jehová dice, el cielo es mi trono. Ahora vamos a preguntarnos dónde se ubica el trono de Dios. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Fíjense qué interesante. Podemos contestar a esta pregunta. ¿Dónde se ubica el trono de Dios? ¿Y qué contestarían ustedes? ¿Dónde se ubica el trono de Dios? No solamente en el cielo, sino que el texto dice que el cielo entero es el trono de Dios. El cielo entero es el trono de Dios. Pero vamos de lo general a lo particular. Miremos otro pasaje. Salmo 103:19. Jehová estableció en el cielo su trono, su reino domina sobre todos. Así que, según este versículo, no todo el cielo es el trono de Dios, sino que en ese todo que es el cielo está el trono de Dios. Vamos de lo general a lo particular. Según la respuesta aquí, ¿dónde está el trono de Dios? ¿Dónde está? En el cielo. Pero no solamente en el cielo. Hay otra respuesta que podemos dar también. Salmo 11:4. Jehová está en su santo templo. El trono del Señor está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hombres. Según este versículo, ¿dónde está el trono de Dios? ¿Dónde está? En el cielo, sí, pero no solamente en el cielo, sino en el templo que está en el cielo, es decir, en el santuario celestial. ¿Qué podemos decir al respecto de esto? El recinto del lugar santísimo. Eso significa el lugar santísimo. En el santuario celestial es el lugar del trono de Dios. De otra forma de decirlo, ¿dónde está el trono de Dios? En el lugar santísimo del santuario que está en el cielo. Díselo que está a tu lado, díselo. Pregúntale, ¿dónde está el trono de Dios? Y entonces contéstale, en el lugar santísimo del santuario que está en el cielo. ¿Ya? Ok, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está el trono de Dios? Parejitos, ¿dónde está el trono de Dios? En el lugar santísimo del santuario que está en el cielo. El santuario celestial, allí está el trono de Dios, específicamente en el lugar santísimo. ¿Se acuerdan que el tabernáculo tenía dos departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo? Pues el trono de Dios
está en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Y cuáles son las características de este trono de Dios? ¿Cuáles son las características? Primero, está cimentado sobre justicia y juicio, es decir, su cimiento es justicia y juicio. Nuestras casas están cimentadas sobre piedras, las que bien les va. Algunas sobre tierra con paja, algunas mejores sobre piedra y les ponen fierro. El cimiento del trono de Dios es justicia y juicio. Amén. Es el cimiento, es lo que permite que la estructura del reino se levante. La justicia y el juicio. Es extraordinario. Miren lo que dice Salmo 89. Justicia y juicio son el fundamento de tu trono. Otras versiones dicen el cimiento de tu trono. El amor y la fidelidad van ante ti. El trono de Dios se asienta. Su fundamento, su asiento es la justicia y el juicio. Otra característica del trono de Dios. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de Dios es dispensador de misericordia y gracia. Así como cuando vas al cajero automático y vendes la tarjeta y saca dinero, cuando vas al trono de Dios, entonces sacas misericordia y gracia. Amén. ¿Sobre qué está cimentado el trono de Dios? Justicia y juicio. ¿Y es dispensador de qué? De misericordia y gracia. Otra característica: permanece para siempre. El trono de Dios con su justicia es eterno. El reino de Dios es eterno. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Acuérdense lo que quieren las naciones paganas, los reinos paganos: tener el reino eterno. Nabucodonosor dice: no, yo soy la cabeza de oro y yo soy todo el cuerpo de oro. Quiere tener el reino eterno, pero solo Dios es el rey eterno. Amén. Solo Dios es el rey eterno. Este es el problema en Daniel. Otra característica del trono de Dios: posee movimiento direccional e intencional. No vamos a hablar de esto, podríamos tener un seminario de 2 horas para hablar del movimiento direccional e intencional del trono de Dios. El trono de Dios se mueve, el trono de Dios es movible, va de acá para allá. ¿Se acuerdan? Lo podemos ver nosotros en Ezequiel 1 y en Ezequiel 10. El trono de Dios, la visión que tiene el profeta es un trono con ruedas que se mueve para la izquierda. El trono de Dios se mueve direccionalmente, es decir, por una dirección. ¿Y saben qué? Hay 2 direcciones con las que se mueve el trono de Dios: uno hacia el santuario y otro para salir del santuario. Y eso es extraordinario cuando lo analizamos proféticamente. Y también en Daniel, capítulo 7, tenemos lo mismo. Versículo 9 dice: mientras yo miraba, fueron puestos, ¿qué cosa? Tronos. Y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, y sus ruedas, ¿qué cosa? Fuego ardiente. ¿Para qué quiere un trono ruedas? ¿Para qué? Para moverse. Pues el trono de Dios se mueve hacia dentro del santuario y también se mueve hacia afuera del santuario. Y esto es extraordinario. ¿Saben por qué? Porque cuando se mueve para dentro del santuario, se mueve para juzgar en justicia y misericordia. Y cuando se mueve para afuera del santuario, se mueve para dejar el juicio, porque ha sido todo consumado. Y cuando esto suceda, Cristo vendrá por segunda vez. Y esto es maravilloso. No tenemos tiempo de explicar más este punto hoy. Ahora entonces, vimos las características del trono de Dios. Quédense con una característica muy especial. ¿Cuál es el fundamento del trono de Dios? Justicia y juicio. Justicia y juicio. Ahora, Daniel capítulo 7, la segunda parte, nos dice lo que sucede a continuación. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La Biblia de Jerusalén lo traduce de la siguiente manera: el tribunal se sentó y se abrieron los libros. No se sentó el juez, se sentó el tribunal. Y en un juicio, el tribunal, todas las personas que forman parte de ese juicio, el jurado, se sentó y los libros fueron abiertos. Vamos visualizando entonces lo que está mirando Daniel. El anciano de días, que es ¿quién? ¿Quién es el anciano de días? El Padre Celestial. Se sienta en su trono. ¿Para qué se sienta en su trono? Para juzgar. ¿Cuál es el cimiento de ese juicio, de ese trono? Justicia y juicio. Y cuando el juez se sienta, el tribunal se sienta, los libros son abiertos. ¿Cuáles son los libros que son abiertos?
son 3 libros. Primero, el libro de la vida, donde están registrados los nombres de los que alguna vez profesaron servir a Cristo. Todo aquel que dice, yo soy cristiano, cuando aceptó a Cristo como su Salvador, su nombre es anotado en el libro de la vida. Tu nombre y el mío hoy están anotados en el libro de la vida. Amén. Hay otro libro también, que es el libro de la memoria. En este libro están registradas las obras buenas de los que profesan seguir a Cristo. Las cosas buenas que hicimos en armonía con la voluntad de Dios están registradas allí. Pero también en el tercer libro, que se llama el libro de los registros del pecado, aparecen las obras malas, los pecados de los impenitentes, de los que no vinieron a Cristo para recibir perdón. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles son los libros? Libro de la vida, libro de las memorias y libro del registro de pecado. Vamos a ir aprendiendo todas estas cosas. Libros fueron abiertos. Ahora entonces, lo que obviamente vemos aquí en Daniel capítulo 7, especialmente a partir del versículo 9, el juez se sentó, los libros son abiertos. Lo que obviamente vemos aquí es un juicio. ¿Quién es el juez? ¿Quién es el juez? Digan, ¿quién es el juez? Es Dios el Padre. Dios el Padre. ¿Quién es el jurado? Todos los que asisten a ese juicio. ¿Cuáles son las evidencias en el juicio? Los libros. ¿Quién es el acusado? Ahora vamos a ver en un momento más esas cosas. Esto lo mencioné hace un momento. Cuando Juan está viendo la escena del Padre del anciano de Días, nuevamente su mente es irrumpida por otra escena. El versículo 11. Yo entonces miraba, otra vez esa expresión, ¿se acuerdan? A causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, ahora su mente, su vista es llevada hacia el cuerno, que habla cosas interesantes. Y se les permitió la vida también a las bestias antes de ser quemadas en el fuego. La globalización permanece hasta hoy, hasta el día que Cristo quiera. Amén. Esto, destrucción, anticipa la destrucción final de las bestias. Cuando el Señor diga hasta aquí, entonces se acabó el dominio y la hegemonía de las bestias. Las bestias, en otras palabras, permanecen hasta hoy de alguna manera en esencia, pero solo hasta que el Señor quiera. Entonces viene la tercera escena de la misión profética, el elemento de algo extraordinario. Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo, otra vez miraba, pongan atención, dice Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Me encanta este versículo. Es probablemente mi versículo favorito en el libro de Daniel. Vino uno como hijo del hombre hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Qué significan estas palabras? Versículo 14 dice: y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Lo que tanto han querido las bestias, ahora lo tiene el Hijo del Hombre. Amén. Esto es maravilloso. Y miren, ¿qué significan estas cosas? ¿Quién es el Hijo del Hombre? La expresión Hijo del Hombre es un título mesiánico que la mayoría de los judíos conocían muy bien. Hijo del Hombre significa Mesías, pero no solamente Mesías, sino implica algunas cosas importantes. Es aplicado a Jesús unas 88 veces en el Nuevo Testamento, y este título revela no solamente que Jesús es suficientemente amoroso para identificarse con los hombres, sino habla de su humanidad misma. Jesús es el Dios encarnado, es el Dios hecho hombre, y en su condición de hombre es suficiente para interceder por nosotros, para representarnos delante de Dios y para sustituirnos en la cruz del Calvario. El que tenía que morir he sido yo, pero el Hijo del Hombre ha muerto por mí. Amén. Su condición de Hijo del Hombre lo habilita para representarme ante Dios, para ser sacrificado en mi lugar y para interceder
interceder por mí delante del Padre. ¿Vamos bien? ¿Quién es el Hijo del Hombre entonces? Es Jesús. Es Jesús. Ahora bien, en el juicio, lo que leímos en Daniel 7, en el juicio Jesús es presentado delante del Padre. He aquí con las nubes del cielo venía uno como Hijo del Hombre y le hicieron, y vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Hay tres movimientos aquí. Vino uno como Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Solo voy a hablar en este momento del tercer movimiento. Le hicieron acercarse delante de él. Raúl. El Padre está allá. Viene uno como Hijo del Hombre, Jesús. Viene uno como Hijo del Hombre y le hace acercarse delante de él. ¿De qué escena estamos hablando aquí? ¿Qué escena se trata en Daniel 7? ¿Un qué? ¿Quién está sentado para qué? ¿El Padre está sentado para qué? Para juzgar. Entonces estamos hablando de un juicio y viene uno como Hijo del Hombre y le hicieron acercarse delante de él. ¿A quién traen así delante del juez? ¿A quién traen así? Así traen al acusado. Señores, Jesús es el acusado en este juicio. Pero ¿por qué si él no hizo nada? Mi Biblia dice que fue tentado en todo, pero sí, sin pecado. ¿Y saben por qué Jesús es tratado de esa manera en el juicio? Porque es el Hijo del Hombre que puede representarte, puede ser sacrificado por ti y puede interceder por ti. Amén. ¿No es extraordinario esto? Esto es maravilloso. Esto es lo que está pasando ahora mismo en el santuario celestial. Pero miren algo más. 7:19. Después Daniel quiere saber sobre la cuarta bestia y entonces se da cuenta que de esta cuarta bestia surge un cuerno pequeño. Este otro cuerno tenía ojos y una boca que decía grandes cosas. Su aspecto era mayor al de los otros y además hacía guerra contra los santos, los iba subyugando hasta vencerlos, dicen otras versiones. El cuerno pequeño se levanta y Daniel, miren lo que está pasando con Daniel. Daniel está mirando lo que sucede en el juicio y de pronto quiero saber qué va a pasar con la bestia. Y en lugar de estar viendo al cielo, Daniel se pone a ver la tierra una vez más. Y la peor desgracia de la humanidad es que hemos perdido los ojos de Jesús. Lo peor que puede pasar, y en profecía es lo peor que puede pasar, que nos concentremos en las bestias y nos olvidemos de Jesús. Jesús es lo más importante de la Biblia. Amén. Es lo más importante de nuestras vidas. Pero sí, hay un cuerno. Claro que hay un cuerno. ¿Qué pasa con este cuerno? Habla grandes cosas. Proferirá palabras sobre el Altísimo. Escuchen esto. Pondrá a prueba los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y los santos serán entregados en sus manos por un tiempo, tiempos y medio tiempo. No vamos a hacer esta parte. Luego el cuerno vuelve a aparecer en el capítulo 8. Pero ahora con otros elementos. Elementos que nos van acercando hacia el santuario. Los elementos cambian, ya no son bestias, ahora son animales. Y por cierto, son animales limpios. Que sean animales limpios nos anticipa que ahora vamos a empezar a hablar del santuario. Porque en el santuario no se sacrificaban bestias, se sacrificaban animales limpios. Ahora entonces vamos a hablar del santuario, lo que nos está diciendo Daniel a partir del capítulo 8. Y entonces tenemos aquí un macho cabrío muy grande. Y luego este macho cabrío, sus cuernos son quebrados, tenía un cuerno grande, un cuerno prominente. De uno de ellos, ese cuerno fue quebrado y salieron 4 cuernos. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho en dirección del sur, del oriente y de la tierra de esplendor. La tierra de esplendor es Sión, es Jerusalén. Creció hasta esto, pongan atención en esto. Creció hasta el ejército del cielo y precipitó, derribó en tierra parte del ejército, las estrellas, y las pisoteó con sus pies. Y al ejército, en lugar del sacrificio, puso la iniquidad y tiró por tierra la verdad. ¿Cuál es el nombre del pueblo pequeño? Traer iniquidad y tirar por tierra, ¿qué cosa? Tirar por tierra la verdad. Abolió el sacrificio perpetuo y sacudió el cimiento de su santuario. Pregunto, ¿cuál es el cimiento del santuario? ¿Cuál es el cimiento del santuario? Justicia y juicio. Cuando el cuerno pequeño
quiere pisotear el cimiento del santuario, lo que quiere hacer es derribar la justicia de Dios, anular la justicia de Dios. Ahora lo vamos a entender mejor. Luego nos habla de que quitó del príncipe el tamid, el sacrificio continuo. Bueno, la expresión de Daniel no es sacrificio continuo, sino solamente tamid, que es continuo. Y para entender lo que el cuerno pequeño le quitó al príncipe, que es Jesús, tenemos que entender qué es tamid. Bueno, tamid entonces puede traducirse como continuo, como continuación, abreviado también continuamente. Podemos tener esas traducciones. Y aparece unas 100 veces en el Antiguo Testamento. Algunas se refieren a las ofrendas diarias, que son puestas continuamente, de continuo. Otras veces se refiere a las lámparas que ardían continuamente. Algunas veces cuando al pan de la preposición, al pan de la presencia, que estaba continuamente sobre la mesa. Otras veces el continuo también se refiere al pectoral del sumo sacerdote. Una vez se refiere al incienso, y tenemos unas 2 citas más por allá olvidadas en otras partes del Antiguo Testamento. Continuo entonces tiene un significado muy especial. 17 veces se refiere al amor y a la confianza, a la dependencia y lealtad a la comunión de Dios con sus hijos. 6 veces se menciona que es el cuidado de Dios para nuestras vidas, y otras citas misceláneas también. Así que se refiere todo esto al tamid. Quiero avanzar. Las ofrendas diarias, tamid, son las que se realizaban tarde y mañana, todos los días. Y miren lo que pasaba aquí. Este es un corderito que vamos a sacrificar. Venía el pecador, que soy yo, con su ofrenda. A veces eran diferentes tipos de ofrendas. Venía el pecador. Y entonces Abraham pasa aquí, estaba el sumo sacerdote. Y venía el pecador con su corderito y decía: Señor sumo sacerdote, aquí traigo mi ofrenda porque he pecado. Y entonces el pecador tomaba su corderito, lo ponía sobre el altar, ponía sus manos sobre el corderito y confesaba sus pecados. Simbólicamente el pecado del pecador se transfería a ese corderito. Y entonces el pecador cortaba el cuello del corderito. Y entonces la sangre del corderito algunas veces era introducida al lugar santo, donde era asperjada por el sacerdote hacia el velo del templo. Y esa sangre era la evidencia de que este pecador había sido, ¿qué cosa? Perdonado, porque este corderito representa al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Vamos entendiendo? Cuando el sacerdote lleva la sangre, ¿qué lleva el sacerdote la sangre? Asperja sobre el velo, significa que allí queda el registro de que ese pecado ha sido, ¿qué cosa? Perdonado. Eso se hacía también, se hacía continuamente. De hecho, era diariamente, todos los días. El tamid es la gracia de Dios dada todos los días a los pecadores para que puedan tener salvación. Amén. Gracias. ¿Entendemos lo que es el tamid? En palabras sencillas, eso es el tamid. Eso es el tamid. Aquí tenemos varios ejemplos de donde aparece el tamid. Luego en Levítico 16 tenemos el Yom Kippur, el 10 de Nisan, el día de la expiación. Era una sola vez al año cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por él, por el pueblo y por el santuario, para limpiar del pecado todo. Escuchen lo que dije: para limpiar del pecado todo. Les pregunto, ¿de cuál pecado? Sí, el pecado de él, del pueblo. ¿Pero por qué? Si aquí ya había sido perdonado. ¿Saben por qué? Porque el pecador sale de allí sabiendo que ha sido perdonado, pero siempre queda la duda. Siempre queda la duda. Y miren la obra del cuerno pequeño. La obra del cuerno pequeño, abominable obra, consiste en quitarle el tamid al príncipe. ¿Qué es el tamid? Su gracia, su capacidad de decir: tus pecados te son perdonados, levántate y vete a tu casa. Esa capacidad que Cristo tiene para perdonar pecados, el cuerno pequeño se la quiere quitar, se la ha quitado.
el derecho de su continua intercesión y justificación. El cuerpo pequeño está diciendo, no, Cristo no puede perdonar, no, Cristo no puede justificar, no, Cristo no puede salvar. Eso es lo que está diciendo el cuerpo pequeño. Quitarle también al príncipe es poner en duda la capacidad de mediación del Hijo del Hombre. Es para que tú pienses, ¿será que tengo que hacer algo más para salvarle? ¿Será que Cristo ya hizo lo suficiente? Y la duda que permanece en nuestro corazón, en nuestra sociedad, en el universo mismo, tiene que ser despejada mediante el juicio. Miremos algún ejemplo de esto. Daniel 8:11. Llegó incluso hasta el jefe del ejército, abrió el sacrificio y sacudió el cimiento de su trono. Y la pregunta es, ¿cuál es el cimiento de su trono? Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Entonces el pueblo pequeño quiere anular el veredicto de Dios en favor de los santos. Miren lo que está pasando en el día del juicio. Esta niña es muy pecadora. Y entonces Cristo dice, hija, porque has creído en mí, porque has guardado mi nombre, tú eres justificada. Entra al reino de los cielos. Y cuando ella está a punto de entrar, el diablo grita y dice, ¡no! Eso no es justo. Porque ella no hizo nada para salvarse. Y el que lo hizo, murió en la cruz. ¿Quién sabe si ese sacrificio sea completo? ¿Entendemos lo que está diciendo? Eso es quitarle el tamín al príncipe. Eso es quitarle el tamín al príncipe. Miren de qué ejemplo se muestra en la Biblia. Zacarías 3:1-5. Está el sumo sacerdote Josué y está en el Yom Kippur, el día de la expiación. Y entonces se le muestra al sumo sacerdote que estaba delante del ángel de Jehová, el Yom Kippur. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que has cogido en Jerusalén te reprenda. Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Acusarlo de qué? Si era el sumo sacerdote, si miren lo que había hecho el sumo sacerdote para entrar allí, había sacrificado el cordero, había llevado la sangre del cordero. Antes de entrar al santuario, se había limpiado en el lavacro. Después de limpiarse en el lavacro, había entrado a hacer su función sobre la mesa de los panes de la presencia. Comía los panes de la presencia. Después iba al otro lado, al frente, y estaba el candelabro y ministraba en la luz del Espíritu de Dios. Y luego ofrecía las oraciones. Y después entraba al lugar santísimo. Y después de haber hecho todo eso, Satanás todavía dice, este es pecador. Pero si Cristo ya lo había hecho todo por él. La duda no es si ese es pecador o no. Claro que lo es. La duda es si lo que hizo Cristo es suficiente para limpiar a ese pecador. Y sigue diciendo, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Es lo que está pasando acá. Sí, él es un pecador, pero yo lo he redimido. Lo que yo he hecho por él tiene sentido, tiene significado, es completo. Y tú no tienes nada que hacer aquí. Jesús dijo una vez, el diablo no tiene nada contra mí. Amén. Esto es lo que está pasando ahora mismo en el santuario celestial. ¿Y cómo se aplica esto en la tierra? ¿Cómo se aplica? Desde que nació la Iglesia Católica Apostólica Romana, a través de esa unión sincrética, iglesia y Estado, ha estado manipulando la doctrina de Dios y ha estado diciendo que ella posee el tamín, la capacidad de perdonar o de condenar. Si tú pecas, vienes y te confiesas, yo te digo, reza 10 Padres Nuestros y estás perdonado. Saben, solo el Hijo del Hombre es digno de perdonar. Amén. Aquí se cumple claramente la profecía. No pueden justificar, no pueden perdonar, no pueden
están quitándole el camino al príncipe. Esa es la obra del cuerno pequeño. ¿Están siguiendo? Esa es la obra del cuerno pequeño. Esta cuestión actual es la razón por la que el juicio tiene que suceder. Porque tú vas con una persona y le predicas, solamente cree en Cristo. Y la persona, no, es que yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Esta es la razón por la que el juicio es necesario. Porque habiéndole quitado también al príncipe su derecho de perdonar, su derecho de salvar, habiéndole el universo esta duda, la única forma de despejar la incógnita es a través del juicio. Y cuando ocurre el juicio, le hicieron acercarse delante de él. Cuando pasa tu nombre en el juicio, Jesús contesta presente. Amén. Cuando pasa tu nombre en el juicio, Jesús contesta presente. Esto es maravilloso. ¿Y saben por qué es más maravilloso todavía? Porque en ese momento se va a despejar la incógnita. La duda es si el sacrificio de Cristo, si la vida de Cristo, si la obra de Cristo, si su intercesión en el santuario celestial son suficientes para salvar al mundo, si el pecador está satisfecho con su condenación, si el justo está satisfecho con su justificación, si el universo está satisfecho con lo que está haciendo. Esa duda se despeja en el juicio cuando Cristo entra como reo y sale como rey. Amén. Esto fue lo que ocurrió en 1844. Cristo entra para interceder, para tomar nuestro lugar y para que el día que salga de ahí venga por segunda vez. El juicio entonces se necesita ser presentado Jesús por causa de la acción del cuerno pequeño, para que se despeje toda duda. Y miren el resultado. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. ¿Es lo que querían las bestias? Tener el reino. Es lo que quería el cuerno pequeño. Tener el reino. Pero en el juicio el resultado se da en favor del Hijo del Hombre, y su reino es un reino eterno que nunca pasará. Pero miren algo más importante. Versículo 22. Hasta que vino el anciano a hacer justicia en los actos del Altísimo, en esta versión. Y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. ¿Saben que durante todo el capítulo 7, cuando se habla de las bestias, no aparecen los santos? Cuando se habla del cuerno pequeño, solamente aparece que el cuerno pequeño está combatiendo en contra de los santos. Pero cuando el Hijo del Hombre recibe el reino, ¿a quién se lo da? ¿A quién se lo da? Se lo da a los santos. Miren el versículo 27. Y el reino y el imperio y la grandeza de los reinos debajo de los cielos, todos serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Reino eterno es su reino, y todos los imperios le servirán y le obedecerán. Miren lo que está pasando aquí. El Hijo del Hombre entra como reo, sale como rey, y cuando sale le entrega el reino a su pueblo. Así que si Cristo no ha venido todavía, es porque está intercediendo en nuestro favor, despejando la duda del universo, para que tú y yo creamos que somos santos, y al participar de la santidad de su pueblo, tengamos la redención completamente cuando Él venga por segunda vez. Esa es la razón. También vimos que hay un libro de las acciones, libro de las memorias, las obras buenas y las obras malas. Las obras no sirven para nada aquí en la tierra, pero simplemente reflejan la condición de nuestro carácter y de nuestro corazón. Por eso se toman en cuenta en el juicio. Daniel 8:14 dice: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Refiere el día cuando todo esto empezó, o sea que ya estamos en este juicio. Por lo tanto, al saber que ya estamos en juicio, seamos agradecidos y miremos a Cristo Jesús. No miremos a nadie más. No miremos a nadie más. Miremos a Jesucristo, porque mirar a Jesús es nuestra única salvaguarda en el juicio.
Y usted sabe lo que implica mirar a Jesús. Porque cuando Cristo está intercediendo ahora mismo, tengo perdón. ¿Puedes decir eso? Mientras Cristo intercede, tengo perdón. Vamos, 1, 2, 3. Mientras Cristo intercede, tengo. Mientras Cristo intercede, tengo. Esto es lo que está sucediendo ahora mismo en el lugar santísimo del santuario que está en el cielo, en el trono de Dios, donde está Cristo como tu representante, como aquel que se sacrificó por ti, como aquel que está intercediendo para que tú tengas salvación, y como aquel que una vez que salga de ese santuario vendrá por ti por segunda vez. Que Dios los bendiga.